Quien les habla, Hugo J. Guerra, evaluador panamericano identificado con la credencial número 83, emitida por la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación UPAF, en mi carácter de consejero institucional del Panel Internacional de Normalización de la Evaluación, programado como evento de inicio para el 34º Congreso de la UPAF en la ciudad de Panamá. Me permito exponer algunas ideas sobre la normatividad y la tríada epistémica, epistemológica, ética como sostén fundamental de todo proceso de normatividad y de los estándares que de él se producen. La normalización es importante para la solución de problemas basadas en criterios metodológicos consensuados y continuos, así como para la institucionalización de metodologías innovadoras como se establece en normativas de investigación, desarrollo e innovación. En la práctica encontramos un amplio menú de normas. En general, son de referencia significativa las emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Evaluación, IBSC, el Grupo Europeo de Asociaciones de Evaluadores, TEGOA, la Institución Real de Agrimensores Certificados de Inglaterra, RICS, y la Fundación de Estándares Internacionales de Información y Auditoría Financiera. En América son de citar, además, las normativas nacionales de evaluación emitidas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAN, la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, ABNT, el Registro Nacional de Evaluadores de Colombia, RNA, la Fundación de Evaluadores en Estados Unidos de América, TAF, y la Dirección General de Normas de México. Unas son de desarrollo propio, otras son adecuaciones, y entre ellas unas son más sencillas, completas y directas que otras. Es de indicar que algunas de ellas están armonizadas con las pautas de la Organización Internacional para la Estandarización, la ISO. En todo caso, para el perfeccionamiento de buenas normas nacionales, todas ameritan especial análisis. Las dimensiones epistémica y epistemológica son esenciales, pero sin la debida conducta ética integral, incluyéndola a los usuarios, no hay norma que valga. La valoración económica es necesariamente conocimiento justificado científicamente. De ser solo doxástica, sería de dudosa credibilidad, de muy poca aceptación profesional e institucional y prácticamente sin admisibilidad en ámbitos globalizados. La evaluación económica, aunque se nutre de múltiples ciencias, teorías y técnicas, las entrelaza y genera su propio tejido teórico, que sirve de basamento principista para su realización práctica en los contextos de la ciencia y el arte. Sobre la evaluación económica, aun siendo de antiquísima data, desde por lo menos el año 3500 a.C., realizada mediante nilómetros y con sus más amplios avances a partir de la década de los años 20 de la centuria pasada, todavía no hay consenso entre investigadores, académicos y practicantes para encuadrarla con especificidad singular en la clasificación UNESCO para la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, algunos autores, especialmente el doctor Eduardo Mañú de Argentina, estudioso de la materia, así como en las normas promulgadas por el IRAN en la década de los 90 del siglo pasado, la conciben como parte de la metrología y, por tanto, según la clasificación UNESCO, dentro del campo de la física. A tales fines la denominan timografía por el significado de la raíz griega timi, valor. Otro connotado autor, el doctor Vicente Cavaller Mellado, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Valencia, de España, también la concibe como parte de la metrología, pero, según el caso, igualmente la conceptúa integrante o de la econometría, o de la investigación de operaciones, o de la administración de empresas, o sea, como un saber dentro del campo de las ciencias económicas. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, la encuadra como un saber y quehacer dentro de las finanzas y la administración, es decir, también en el campo de las ciencias económicas. El IBSC la conceptúa especialmente como parte de los sistemas financieros, por tanto integrada en las ciencias económicas. Los profesores investigadores Canone y McDonald de la Universidad de Quebec en Montreal, en artículos referentes al análisis de publicaciones y programas de estudio en Norteamérica en el siglo XX, la distinguen como una disciplina con su propia identidad.
la denominan timología, de nuevo por el significado de la palabra griega timi, y a ella, la timología, la subdividen en 5 subdisciplinas. La ISO, por su lado, la conceptúa de manera amplia y abarcativa como parte de las ciencias económicas. Prueba de ello es la razón por la cual emite la norma 10.668 sobre evaluación de marcas. En lo personal, reivindico la evaluación económica como una disciplina con especificidad propia. No me parece prudente denominar timografía o timología por la significación en castellano de la expresión timo, engaño o fraude. En todo caso, desde la perspectiva epistémica, es una tarea pendiente que tenemos investigadores, académicos y profesionales de la evaluación. Como apuntó en el 2015 el ingeniero Julio Torres Coto Macier de México, expresidente del UPAF, aún tenemos por resolver dónde encuadrar la evaluación en el mundo de las ciencias y la tecnología. En la dimensión epistemológica, los estándares internacionales de evaluación se afincan implícitamente y en buena medida en paradigmas kuhnianos. Sin embargo, son varias las cuestiones que surgen de su análisis. Entre ellas, realmente son 3 enfoques distintos los convencionalmente tratados en la mayoría de las normas: el de comparación de precios, el de costos o el de la renta, o son ellos solamente uno basado en precios, vale decir, o en precio de productos terminados, o en precio de los insumos, o en precios de los frutos. La incongruencia del principio de la suma, el caso absurdo de la rueda. Más lógico que ese principio es el principio de la conjunción valorativa. Conceptos necesarios de revisar, por ejemplo, algunos costos impropiamente llamados en la norma como costos indirectos, en contradicción a su común definición en la economía, las finanzas, la contaduría y la ingeniería. Se presupone que según el enfoque de evaluación convencional aplicado, el resultado valorativo podría ser uno u otro. Me pregunto, si los mercados son absolutamente transparentes como se asume normativamente para definir el valor de mercado, todos los enfoques, el de comparación de precios, el de costos y el de la renta, no deberían producir el mismo resultado, salvo por razones particulares de valoración, como sucede con la mensura de un valor en uso o de inversión específico para una entidad. En todo caso, ¿por qué concebir la evaluación bajo la óptica de Kuhn y no de Lakatos? Entiéndase, programas de investigación científica lakatosianos en lugar de criterios paradigmáticos kuhnianos. En el caso del UPAF, es importante tener presente una de las principales raíces que dio pie a su creación con motivo de las aprobaciones en la primera Convención Panamericana de Evaluación en Lima en 1949. Luego, los acuerdos de la organización, ya como UPAF, así llamada en 1957 en la Convención en Chicago, formalizados en Caracas en 1995 y 2005, con ocasión de los congresos extraordinarios en esos años, especialmente en el último de ellos, como producto del primer Foro Internacional de Normalización, organizado y coordinado por quienes hablan, y años más tarde, con la Declaración de Río de Janeiro en el 2016. En todos ellos, la reiterada necesidad de normalizar la evaluación económica de la manera más amplia posible, válida para todas las organizaciones integrantes del UPAF, sin perjuicio de acondicionamientos nacionales propios. A la fecha, no son muchos los países en América que cuentan con normas nacionales evaluatorias en el marco de los estándares internacionales de evaluación, pero sí con normativas que, sin ser iguales, se encuentran armonizadas con pautas de la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, y la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, COPANT, y en algunos casos con los propios IBS. Así son de mencionar Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos de América, México y Puerto Rico. Hasta la actualidad, los archivos de la UPAF, desde que ésta se creó, permanecen ayunos de información. Hoy es perentorio emprender acciones de especial significación. Al respecto, me permito sugerir, como profesionales, exigir, pero también colaborar con programas de institucionalización de normas de evaluación. Es crucial que la dirección de la UPAF fomente y facilite con la amplitud necesaria el desarrollo de normativas evaluatorias nacionales sin extravío de los intereses patrios en cada caso, pero apropiadamente armonizables con los IBS, las NIF, las NIA
los principios de contabilidad generalmente aceptados en los casos aplicables y las ISO. Si el Consejo de Normas Internacionales de Evaluación considera que la evaluación es parte de los sistemas financieros, son fundamentales sus aclaraciones sobre en qué medida los IBS se homologarían con las NIF, tanto plenas como para pymes, las NIA y los principios de contabilidad generalmente aceptados donde apliquen, igualmente con pautas de la ISO. Es muy importante que el IFAC nos ayude a clarificar cómo visualiza los IBS desde la perspectiva contable financiera. Es de especial significación procurar la colaboración de la ISO para esclarecer el encuadre de los IBS con las pautas que esa organización establece. En lo personal, en el año 2018 fueron varias las reflexiones y sugerencias que le hice al IBSC. Entre ellas, la importancia de incorporar, como en efecto se hizo para los IBS 2020, publicados el 31 de julio de este año 2019, la previsión normativa de poder aplicar nuevos modelos de evaluación, entre los cuales conocemos y hemos difundido en congresos UPAF como modelos multicriterios, valoración por efectividad, el enfoque de la conjunción valorativa y el método de rentas comparativas. Estos tres últimos de la autoría de quien les habla. La mayoría de esas reflexiones siguen siendo útiles para analizar los nuevos IBS 2020 y emitir las recomendaciones pertinentes como se requiere en todo proceso continuo y consensuado de normalización. En la actualidad prosigo investigación postdoctoral con el propósito de hacer un análisis global de normas de evaluación y consecuentes sugerencias. Aún queda mucho camino por transitar y aspectos importantes de esclarecer. Para ello, contamos con análisis referenciales importantes emitidas por varios organismos y autores. Como referencias están los propios IBS 2020 de libre acceso en el ciberespacio según enlace que indico, y también otras normativas de interés y algunas notas publicadas sobre las relaciones entre ellas y los IBS. Igualmente señalo ciertas referencias adicionales relevantes sobre la materia. Por eso, aquí y ahora, de cara al presente, con la firme intención de perfeccionar normativas de evaluación con claro basamento epistémico, concepciones epistemológicas coherentes y preceptos éticos integrales insosolayables. Todo ello a fin de solventar consensual y continuamente necesidades nacionales sin menoscabo del cumplimiento de requerimientos globales y con buen sentido de simplicidad, versatilidad, universalidad e institucionalización de las innovaciones convenientes e indispensables, y con la expectativa que el futuro no nos reclame las omisiones de hoy. Como siempre, quedo a la disposición de ustedes para intercambiar ideas y colaborar en lo que estimen menester para ahondar en la materia normativa y en sus programas de trabajo y de educación continua y certificación profesional progresiva.